Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más reunidos aquí para compartirles temas de desarrollo humano, de desarrollo personal y de buenas relaciones humanas en la familia. Hoy compartimos el tema de enemigos de la familia. Espero te guste, sea de tu agrado, que compartas. Espero también que me regales un like, que le des en suscribirte a mi canal y a la campanita de notificaciones para que te avise una segunda parte que desarrollaré de este mismo tema. Entonces, pues vamos por ello. Permítanme compartirles mi pantalla para desarrollar el tema. Vamos a hablar cuáles son los enemigos del matrimonio. Pues bien, en 4 principalmente, que serían la incomunicación, la rutina, los celos y la infidelidad. A mi criterio, estos son los 4 enemigos que pueden dañar, inclusive destruir nuestro matrimonio. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. Pues bien, ya sabemos que la comunicación se da entre 2 personas, mínimo, ¿verdad? Entonces, es muy importante recordarlo, que la comunicación es cosa de 2, que no sea posible que en nuestra relación de esposos haya un monólogo. Asegurémonos que los 2 estemos comunicándonos, que los 2 estemos dialogando. Y para esto, pues aquí es muy importante aprender sobre algunos temas. Es importante aprender sobre comunicación asertiva, que por cierto aquí en el canal hay un tema relacionado a esto, de hecho 2, en diferentes aspectos que te pueden ayudar a conocer cuál es la manera correcta de comunicarse, de una forma asertiva, decirle a la persona indicada correcta la cosa correcta que quiero decir y de la forma correcta, porque a veces ninguna de estos 3 aspectos lo llevamos a cabo. A veces le decimos o desahogamos nuestras emociones o nuestros conceptos no con la persona correcta, a veces no con la manera o con la intensidad correcta y no con la forma o con las palabras correctas. Entonces, este saber de comunicación asertiva es muy importante y por sí mismo es un tema muy amplio. Entonces, aprendamos sobre la comunicación asertiva para lograr tener una comunicación asertiva en nuestro matrimonio. También para que no haya incomunicación en nuestro matrimonio, es muy importante conocer el lenguaje del amor. Este lenguaje es la manera como mi cónyuge se siente amada o amado y la manera como yo me siento amada o amado. No siempre tenemos el mismo lenguaje del amor. Por ejemplo, hay personas que su lenguaje del amor son los detalles, otras son las palabras junto con los detalles, por lo regular van juntas, pero hay personas que no son de detalles y palabras, que son de expresiones, de caricias, de afectos, de abrazos. Hay personas que su lenguaje de amor son las obras, que son las acciones, que es el servicio, que es la disponibilidad, el estar presente, la presencia. Hay muchas maneras que pueden ser diferentes formas que cada uno de nosotros sentimos que somos amados. Ese es el lenguaje del amor, el que es muy importante que sepamos cuál es el lenguaje de amor de mi esposo, de mi esposa, cómo es como él se siente amado, cómo es como ella se siente amada, porque muchas veces, por lo regular, mejor dicho, creemos que como mis definiciones de amor son las definiciones de todo mundo, o sea, y hacemos nuestros cuadros mentales y metemos a todas las personas en el mismo sentir, y quien no es como yo, entonces no me está amando o está mal. Y no es así. Es importante entender que hay más afuera de mi propio cuadro mental o de mi propia manera de ver las cosas, que la persona que tengo enfrente, aunque hayamos tenido mucha empatía, muchas cosas en común, sigue siendo una persona individual con una cabeza completamente diferente a la mía. Y es importante no dar por supuesto nada. Aquí para este lenguaje del amor es muy importante abrirnos al diálogo, a la comunicación, valga que en el tema es a lo que va, a la comunicación en el diálogo para saber si estoy dándole a mi pareja, si estoy, mejor dicho, que dándole, si estoy hablándole a mi pareja con el lenguaje que él lo que escucha. Porque ya desde ahí puede ser que haya una incomunicación mayor. De amor son los actos, es el servicio, la disponibilidad, el estar presente, el dar, el servir. Y mi esposo es de palabras, de cariños, y yo no, de palabras y de cariños no tengo nada.
Entonces, es muy probable que mi esposo se sienta no amado por mí o no lo suficientemente amado por mí porque no le estoy hablando en su mismo lenguaje. ¿Sí me explico a qué va lo del lenguaje del amor? Es muy importante conocer qué lenguaje de amor tiene mi esposo. Pregúntenselo. ¿De qué manera tú te sientes amado? ¿De qué manera tu esposa mía te sientes amada? Porque a lo mejor parte de nuestra incomunicación y de nuestros conflictos es que no estoy hablando tu mismo idioma. Entonces, y mi esposo, comunicación, para tener buena comunicación, pues obviamente es tener tiempo de pareja, buscar tiempo de pareja. De aquí, pues es un tema muy común y donde quiera lo escuchamos ya, ¿verdad? Hasta en las escuelas, los psicólogos que nos van a dar alguna orientación familiar, en las iglesias, en cualquier grupo de apoyo, pues te mandan a tiempo de pareja, ¿verdad? Y hay veces que cuando no hay recursos económicos, cuando no hay condiciones que parecen abrir esta brecha, parecemos decir, entonces no es posible el tiempo de pareja, queda volando, queda fuera, ¿a dónde lo meto? ¿Cómo es posible si tengo un hijo, tengo 2 hijos, tengo trabajo, tengo familia, si estamos pasando una situación X o Y? Por ejemplo, hay matrimonios jóvenes que están criando ya un hijo, embarazados de otro, construyendo o sacando un préstamo con la mamá enferma. Tenemos la vida que vivir, somos hijas, somos esposas, somos hermanas, somos amigas, somos vecinas, tenemos muchos roles que cumplir. ¿Dónde meto el tiempo de pareja? Entonces es muy importante que tu esposa, tu esposo, le den un lugar a ese tiempo. Si ni siquiera lo pienso, ni siquiera le doy esa importancia, es muy probable que se rompa la comunicación, porque el día a día, el trabajo, el tedio, las obligaciones nos van a jalar y va a quedar una brecha entre nuestra comunicación. Claro que el tiempo de pareja no solo sirve para tener una buena comunicación, pero lo ponemos ahorita aquí como una sugerencia. Tengo que encontrar ese momento. Ya sé que la mejor sugerencia es una semana, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, según tú. Date 2, 3 horas, vete al cine, vete a cenar, salte con él a caminar, no sé. Hay muchas ideas, pero yo les digo, cuando ni siquiera hay tiempo para regalar esas 2 horas para ir al cine, para dejar a los hijos con alguien, si ni siquiera hay tiempo, sigue siendo posible destinarle tiempo a mi pareja. Ahí en mi casa, ahí en mi propio lugar. Hay un momento donde yo me recojo, donde yo estoy en cama, donde ya se durmieron los niños. Sé que puede llegar ese momento donde ya estás cansada y estás harta, solo quieres dormir. Pero si no tengo tiempo de otra forma, si no tengo recursos para ir al cine, para ir a un restaurante, no podemos gastar en esas cosas, no hay pretexto. En casa puedes darte el tiempo de pareja. Ahí incita al diálogo, a la comunicación fuera del tedio. Incita a un momento para ti y para él. Ese es el tiempo de pareja. Más que un ambiente, más que un lugar, es un tiempo para ti y para él. Para ti como mujer y para él como hombre. Aparte de como hija, como esposa, como mamá de sus hijos, como vecina, como trabajadora. No, yo como mujer, tú como hombre. Tomémonos unos minutos, unas horas o al menos una vez a la semana para hablar de nosotros, para convivir, para esforzarnos a vernos como cuando éramos novios y solo hablar de las cosas que nos ilusionan, de las cosas que nos dan gusto, de las cosas que queremos hacer juntos, del entusiasmo de estar unidos. Creo que cuando estamos casados, eso va quedando un poco atrás por las obligaciones del día al día. Los niños demandan, la vida demanda, hay mucho que hacer. Ya no es la misma visión de cuando era novia y todo era bonito, inclusive el novio o la novia eran el motivo de traerme un poco llena nuestra vida, porque desde que vemos al novio o la novia llegar, nos olvidamos de los compromisos con el resto del mundo, ¿verdad? Y pareciera que de esposos eso ya no fuera posible. Debe de ser posible, puede ser posible. Tienen que encontrar ese tiempo de pareja. No hay pretexto de dinero, no hay pretexto de tiempo, no hay pretexto de nada. Busca ese tiempo de pareja, donde hablen como hombre y mujer que se aman, donde dispongan unos minutos. No vamos a hablar de deberes o de compromisos, vamos a hablar de cómo te sientes, cómo me siento, qué quiero, te abrazo, te doy un beso. Inclusive en ese tiempo encuentro cómo preguntarle cuál es el lenguaje del amor que él lleva, que ella lleva. Tenemos que encontrar ese tiempo de pareja. También nos volca en una incomunicación las suposiciones. O sea, no hagamos suposiciones.
Hablemos asertivamente otra vez y no supongamos nada. Supuse que no me contestaste porque te enojaste. No supongo nada. Todo lo pregunto asertivamente. ¿Te enojaste? Y hasta que no me digas no, yo no voy a asumir que te enojaste. Porque mujeres y hombres, ¿cuántas veces vivimos en una suposición? Y a veces no hay tiempo de romper esa suposición, de cambiar esa suposición por el día al día, por la rapidez, por tantas cosas que tenemos que hacer, ni siquiera aclaro lo que supuse. Entonces, no hagamos suposiciones. Si hay algo que quiero saber, si hay algo que debo saber, debo de preguntarlo asertivamente y no debo de suponer. Es otro tip para no tener incomunicación. Y pues obviamente, escuchar versus oír. Tengo que aprender a escuchar, no solamente a oír el sonsonete de la misma voz. Inclusive por el día a día, a veces hasta nos dormimos cuando nos están hablando y luego decimos, es que sí me estaba interesando lo que decías, pero tengo mucho sueño. Tengo que esforzarme, no me va a quitar 5 horas ese hombre o esa mujer hablándome de algo que para él o para ella es importante. Yo creo no van a ser 5 horas. Y si le di 8 horas a mi trabajo, si le di tantas horas a tales cosas, no le puedo dar unos minutos a la persona que digo amar, con la que estoy forjando una familia, con la que estoy educando, con la que voy a compartir mi vida. Hay que aprender a escuchar, no solo a oír, ¿sí? Y tener mucho cuidado en que la persona que está a mi lado se sienta verdaderamente escuchada, porque ya tan solo eso hace un lazo muy fuerte. De igual manera, la persona que se siente solamente oída, que sabe que no fue apreciado lo que dijo, se empieza a ver una ruptura, empieza a levantarse un muro de incomunicación. No lo va a decir porque todo lo que diga será usado en su contra, como dicen por ahí, porque todo lo que diga, claro que te oí, y como te oí, hasta te repito lo que me dijiste, pero no te interesó. Y la otra persona lo detecta, lo sabe. Ese solo oír y no escuchar daña mucho las relaciones y puede hacer una brecha muy grande de incomunicación. Repito, cada tema puede ser muy extenso, pero los tenemos que ver así, un poquito rayando, para que sepamos un poco o hagamos un poco de conciencia de qué es lo que pueda estar pasando en mi matrimonio o qué peligros tiene el mío. Y detectar si a mí me está fallando la comunicación. Aquí solo es así un señalamiento para después yo volcarme en ese tema. Pues bien, hemos visto el primer enemigo del matrimonio, que fue la incomunicación. Busca la segunda, la tercera y la cuarta parte de los enemigos del matrimonio, que son la rutina, los celos y la infidelidad. También si quieres el tema completo, búscame en YouTube en Isha Contigo, en los primeros temas que tengo en mi canal. Ahí lo encontrarás completo. Si te gustó, si crees que le puede servir a alguien, regálame un me gusta, comparte y checa más temas en mi canal. Te espero en YouTube como Isha Contigo y aquí en TikTok también puedes encontrar todos mis contenidos.